A lo largo de una carrera de casi 50 años, Meryl Streep cuidó su imagen pública con la discreción de una embajadora experimentada. Evitó escándalos, esquivó rivalidades y no albergó resentimientos manifiestos. Sin embargo, al cumplir 76 años, esa fachada impecable se resquebrajó. En un momento inusualmente crudo y sincero, confesó una impactante realidad. No solo discrepaba con algunos colegas, sino que los despreciaba abiertamente. Cuando finalmente reveló los nombres de estas personas, la industria del entretenimiento quedó sin aliento. No hablaba de actores secundarios desconocidos ni de adversarios olvidados. Mencionó a titanes del cine, figuras adoradas a las que los fans daban por sentado que tenía en la más alta estima. Además, Streep fue más allá de simplemente mencionar nombres. Detalló sus transgresiones con una franqueza penetrante que dejó perplejos incluso a sus colegas más cercanos. Una vez que conozcas la verdad detrás de estas relaciones fracturadas, tu perspectiva sobre sus momentos cinematográficos compartidos cambiará para siempre. Comencemos. Número 1. Alec Baldwin. Para Meryl Streep, el arte de la actuación siempre ha sido una disciplina rigurosa, sumamente intencional, precisa y arraigada en la realidad emocional. Antes de pisar un plató, analiza meticulosamente las motivaciones, el ritmo y los objetivos principales de cada personaje con una dedicación inquebrantable. Por el contrario, Alec Baldwin se guía por la pura espontaneidad. Encuentra su verdad creativa a través de la intuición, la improvisación y cualquier diálogo que surja naturalmente en una toma determinada. En consecuencia, cuando ambos compartieron pantalla en It's Complicated, existía la esperanza de que sus métodos contrastantes pudieran dar como resultado un equilibrio armonioso. En última instancia, esto desencadenó uno de los conflictos artísticos más reprimidos, pero a la vez más intensos, de su vida profesional. Desde la primera semana de producción, el equipo pudo sentir la animosidad. El ambiente se tornó tenso, caracterizado por la postura rígida de Streep cada vez que Baldwin modificaba el guión a mitad de escena, y por su actitud desdeñosa hacia su profunda reflexión, que él consideraba un exceso de análisis. Si bien Streep se abstuvo de una discusión pública directa, su profunda irritación se dejaba entrever ocasionalmente. Tras un ensayo particularmente caótico, se la oyó comentar que las interpretaciones cómicas deben surgir de la verdad genuina, o de lo contrario se reducen a mero ruido. En su opinión, la naturaleza errática de Baldwin erosionaba la base emocional de la narrativa. Baldwin, por su parte, percibía su técnica altamente controlada como excesivamente restrictiva. Justificó su metodología con una sonrisa burlona ante un productor, argumentando que los momentos auténticos surgen espontáneamente y que ensayar demasiado una escena mata su esencia. Décadas después, Streep abordó con cautela su relación laboral, limitándose a señalar sus diferentes filosofías, un comentario cargado de significado viniendo de alguien tan educada. Baldwin solía disimular la fricción con humor, bromeando con que Meryl lo odiaba profundamente mientras él simplemente se lo pasaba en grande. Detrás de la evasión cómica, admitió que sus personalidades chocaban genuinamente. Aunque su rivalidad nunca estalló públicamente, influyó silenciosamente en sus trayectorias posteriores. Se dice que Streep rechazó varios guiones protagonizados por Baldwin, asegurándose así de que nunca más compartieran cartelera. Hoy mantienen una distancia formal y gélida, educados en sus apariciones públicas, pero irremediablemente separados por enfoques incompatibles de su arte. Número 2. Kevin Kline. Para Meryl Streep, ofrecer una actuación nunca se ha basado en el mero carisma ni en impulsos fugaces. Requiere un esfuerzo arduo, meses de investigación, una inmersión total y una disciplina estructural que surge desde dentro. Mucho antes de que empiecen a rodar las cámaras, construye meticulosamente su personaje, anclando cada matiz en una autenticidad absoluta. Este es su credo profesional por excelencia. Kevin Kline, sin embargo, operaba en una frecuencia totalmente distinta.
Mientras que Streep necesitaba estructuras rígidas, Klein florecía en medio de la imprevisibilidad. Prefería desenvolverse con soltura en una escena, permitiendo que la espontaneidad dictara sus decisiones creativas del momento. En su opinión, las actuaciones más brillantes surgían de la falta de premeditación, permitiendo que la intuición visceral guiara donde la lógica no podía. Así, cuando fueron elegidos para trabajar juntos en la película de 1982, La decisión de Sophie, la pareja parecía inicialmente un sueño cinematográfico. Eran dos talentos fenomenales que abordaban una historia desgarradora, proyectando una química en pantalla que parecía increíblemente natural. Sin embargo, dentro de los ensayos, la dinámica distaba mucho de ser pacífica. Streep dedicó meses a asimilar testimonios de supervivientes del Holocausto, colaboró intensamente con entrenadores vocales y construyó minuciosamente la psique destrozada de Sophie. Incluso dominó el alemán y el polaco, convencida de que la cambiante cadencia vocal de Sophie era vital para transmitir su profundo trauma. Klein consideraba que esta preparación intensiva era totalmente exagerada. Durante un tenso ensayo, supuestamente interrumpió la escena para preguntarle a Streep si creía de verdad que a los espectadores les importaba más la pronunciación precisa de las vocales que las emociones reales del personaje. Para Streep, esto no era una simple pregunta, era un profundo insulto. El acento de Sophie representaba su dolorosa historia, su desarraigo y su identidad fragmentada. La observación frívola de Klein invalidó por completo la base de su metodología, provocando una ruptura inmediata. Tras finalizar la película, Klein cometió el grave error de comentar a la prensa que el enfoque de Streep le parecía algo académico, aunque probablemente lo hizo con respeto para Streep, que se había entregado en cuerpo y alma al exigente papel. Que su exhaustivo proceso fuera desestimado como académico fue como una bofetada. Fuentes de la producción señalaron que el cambio en la relación fue instantáneo. Si bien mantuvieron la cordialidad, cualquier atisbo de afecto genuino desapareció. Una productora comentó que, aunque reconocía su talento, perdió por completo la confianza en él. Klein restó importancia a la hostilidad subyacente, restándole importancia en entrevistas posteriores al afirmar que Meryl simplemente disfrutaba preparándose, mientras que él prefería lanzarse a la aventura. A pesar de sus intentos por minimizar la fricción, nunca la negó rotundamente. Streep, por otro lado, nunca cedió, mantuvo su profesionalismo inquebrantable y su elegancia pública, pero se negó rotundamente a firmar para otra película junto a Klein, a pesar de las numerosas ofertas lucrativas que recibió durante las décadas siguientes. Fuentes de la industria afirman que rechazó sistemáticamente cualquier guión que propusiera su reencuentro. Cada vez que se cruzan en eventos de Hollywood, Streep mantiene una distancia rígida y formal, un silencio que dice más que cualquier disputa explosiva. Número 3. Jack Nicholson. En la industria del entretenimiento, ciertas rivalidades se gestan silenciosamente durante años, sin llegar a los titulares, pero influyendo profundamente en las carreras desde la sombra. La hostilidad subyacente entre Meryl Streep y Jack Nicholson representa una de estas legendarias guerras frías. Un conflicto que nunca dominó la prensa, pero que logró alterar las decisiones de casting, reconfigurar las agendas de los estudios y crear uno de los vacíos más fascinantes del cine. Esta batalla silenciosa comenzó mucho antes de que cualquiera de las partes la abordara abiertamente. A partir de finales de la década de 1970, los grandes estudios estaban desesperados por unir a los dos íconos en la pantalla. Cada año se presentaban nuevos guiones para dramas intensos, thrillers políticos y adaptaciones literarias. Los ejecutivos estaban convencidos de que fusionar el carisma explosivo de Nicholson con la precisión quirúrgica de Streep generaría un éxito de taquilla instantáneo. Sin embargo, tras algunas reuniones preliminares, estos planes se desmoronaban sistemáticamente. El obstáculo no era la falta de química, sino un choque fundamental de filosofías. Streep
Abordaba su oficio como una obligación moral, viéndolo como una vocación que exigía disciplina, investigación y reverencia por la verdad. Nicholson, en cambio, trataba su profesión como un ejercicio de arrogancia, instinto puro y provocación. En una entrevista, comentó entre risas y burla que la preparación intensa era como una masturbación intelectual. Aquella declaración provocadora se extendió por Hollywood como una chispa que prende en la maleza. Para la mayoría de los actores era simplemente Nicholson siendo él mismo, irreverente e impredecible. Pero para Streep, el comentario fue una puñalada. Había dedicado su vida a dominar la técnica, los dialectos y la psicología, sumergiéndose en sus personajes con una devoción casi religiosa. Escuchar a uno de los hombres más poderosos de Hollywood ridiculizar abiertamente esa dedicación se sintió como un ataque directo al oficio mismo. Una persona presente en una reunión conjunta del estudio recordó el momento exacto en que el ambiente cambió. Si bien la expresión de Streep permaneció inalterable, todos en la sala entendieron implícitamente que su carrera había terminado. Nicholson no cedió. Simplemente se encogió de hombros, visiblemente divertido por su intensidad. Supuestamente comentó más tarde a un amigo que, si bien era innegablemente brillante, también era increíblemente tensa. Ese comentario posterior no ayudó en nada. La directora de casting Julia Taylor resumió más tarde su distanciamiento sin rodeos, señalando que Jack encarnaba todo lo que Meryl creía que estaba mal en el estrellato. Streep nunca corrigió esa valoración. Trabajando discretamente entre bastidores, vetó sistemáticamente un guión tras otro en los que aparecía el nombre de Nicholson. No hubo discusiones dramáticas, ni declaraciones públicas, ni escándalos. Simplemente un límite firme e inamovible. Incluso cuando los estudios le prometían prestigio, premios o sueldos millonarios, ella se negaba rotundamente. Número 4. Dustin Hoffman. En Hollywood, algunos actores forjan su reputación a base de pura volatilidad e instinto, mientras que otros la construyen sobre la base de la disciplina, la confianza y la autenticidad emocional. Meryl Streep y Dustin Hoffman se encontraban en extremos opuestos de este espectro, y su enfrentamiento durante el rodaje de Kramer contra Kramer se convirtió en una de las rivalidades más silenciosas y amargas de la historia del cine. Streep manejaba su actuación como una cirujana experta que realiza una incisión, con cuidado, respeto y plena conciencia de la anatomía emocional subyacente. Para ella, cada silencio, respiración y cambio de voz era intencional. Consideraba el trabajo como una sagrada colaboración entre actores, basada enteramente en el consentimiento y la confianza. Hoffman, en cambio, profesaba una filosofía completamente distinta. Era un practicante radical del método que abrazaba plenamente el caos artístico. Ponía a prueba los límites, difuminaba las fronteras e inyectaba voluntariamente violencia emocional real en las escenas si sentía que ello desenterraría una verdad más profunda. En una ocasión, le aconsejó a un joven actor que la realidad no se puede fingir, hay que extraerla con fuerza. Durante la producción de Kramer vs. Kramer, aplicó esa filosofía de forma agresiva a Streep. El incidente que definió su hostilidad ocurrió al principio del rodaje. Mientras filmaban una secuencia diseñada para capturar la tensión palpable entre sus personajes, Hoffman abofeteó a Streep de repente, con fuerza, sin previo aviso, sin ensayo y sin su consentimiento. No estaba en el guión, no se había hablado de ello y era peligroso. Para Hoffman era una técnica válida. Para Streep era una profunda violación. Los miembros del equipo recordaron la bofetada que resonó en el plató, seguida inmediatamente por un silencio paralizante. Streep no gritó, lloró ni rompió su personaje. Simplemente se quedó inmóvil, irradiando una quietud que aterroriza incluso a los directores más veteranos.
Décadas después, reflexionaría sobre aquel momento con precisión clínica, afirmando simplemente que sus acciones fueron un exceso y que no podían considerarse actuación. Sus palabras carecían de dramatismo, eran objetivas, cargando con el peso de una herida que jamás perdonaría del todo. A partir de ese día, la tensión no hizo más que aumentar. Hoffman improvisaba, provocaba y traspasaba los límites constantemente. Lanzaba objetos, gritaba insultos genuinos y recitaba diálogos que jamás había ensayado. El director Robert Benton se convirtió, en esencia, en un mediador, atrapado entre la disciplina artística de Streep y la metodología caótica de Hoffman. Un miembro del equipo señaló que los momentos más impactantes de la película no fueron las interpretaciones, sino auténticas explosiones. Mientras el mundo se maravillaba ante la brillantez, Streep solo percibía el daño. Incluso después de que la película arrasara en los Oscar, con Hoffman ganando el premio a Mejor Actor y Streep el de Mejor Actriz de Reparto, su campo de batalla personal permaneció abierto. Ella emergió con elogios de la crítica, pero también con heridas de otra índole. Años después, al ser interrogada sobre su experiencia con Hoffman, Streep se negó a endulzarla. Declaró sin rodeos que, si bien el proyecto fue productivo profesionalmente, fue personalmente intolerable. Las reacciones de Hoffman a lo largo de los años han sido notablemente evasivas. En ocasiones, defendía sus técnicas. En otras, ofrecía disculpas a medias, envueltas en justificaciones artísticas, alegando que simplemente se había excedido al intentar mejorar la escena. Sin embargo, Streep nunca suavizó su postura, ni una sola vez. Nunca volvieron a trabajar juntos. Número 5. Gwyneth Paltrow. Si algún concepto ofendió profundamente a Meryl Streep, fue la ilusión de profundidad. Ese tipo de estrellato que parecía natural simplemente porque lo era. No era necesariamente arrogancia lo que despreciaba, sino una versión pulida de la fama construida sobre privilegios, una marca personal y una imagen pública cuidadosamente elaborada. Para Streep, la actuación siempre había sido un trabajo arduo, serio, disciplinado y ganado a pulso. Por consiguiente, cuando Gwyneth Paltrow ascendió rápidamente en la década de 1990, Streep no la vio como una joven artista prometedora. En cambio, vio en ella un símbolo de aquello en lo que lamentablemente Hollywood se estaba transformando. La trayectoria de Paltrow estuvo marcada desde el principio, gracias al apoyo de su madre, Blythe Danner, y su padre, Bruce Paltrow. No tuvo que esforzarse, simplemente entró sin problemas. Los papeles más codiciados le llegaron a los pies y las puertas de la industria se abrieron sin resistencia. La crítica colmaba de elogios cada uno de sus movimientos. Sin embargo, mientras Hollywood celebraba su elegancia, Streep mantenía un silencio notable, un silencio que comunicaba más que 1000 palabras. Una amiga de toda la vida compartió más tarde una de las reflexiones personales de Streep, señalando que ella lo veía como talento sin esfuerzo y fama sin lucha. Para Streep, Paltrow simbolizaba un nuevo tipo de celebridad, natural, heredada e impulsada únicamente por la oportunidad y los contactos. Nada puso de manifiesto esta división ideológica con tanta claridad como la noche en que todo se cristalizó: los Oscar. Paltrow se alzó con el premio a Mejor Actriz por Shakespeare in Love, mientras que Streep, tras ofrecer una de sus interpretaciones más exigentes en One True Thing, se marchó con las manos vacías. Streep sonrió cortésmente ante las cámaras, pero en privado estaba furiosa. Sus amigos revelaron que consideraba la gala de ese año como un mero concurso de marketing disfrazado de premio. Aunque evitó mencionar el nombre de Paltrow, todos sabían perfectamente a quién se refería. Desde aquella noche, la distancia entre ellas no hizo más que aumentar. Siempre que los entrevistadores le pedían a Streep que destacara a actrices emergentes, elogiaba con entusiasmo a Cate Blanchett, Amy Adams y Jessica Chastain, mujeres conocidas por su rigurosa preparación. Nunca mencionó a Paltrow, ni una sola vez. Los allegados no tardaron en notar la frialdad.
breves sonrisas en las galas de premios, asentimientos rápidos, pero absolutamente ninguna calidez ni conversación. En público, Paltrow siempre se mantenía educada. Al principio de su carrera, cuando le preguntaban por Streep, recitaba una frase cuidadosamente ensayada, declarando a Meryl la mejor y expresando su admiración. En privado, sin embargo, sentía el frío. Una antigua publicista la recordaba suspirando entre bastidores, lamentando que a Meryl nunca le hubiera caído bien y expresando una genuina confusión sobre qué podría haber hecho. Número 6. Jeremy Irons. De entre todas las personas contra las que Meryl Streep ha guardado resentimiento en silencio a lo largo de su larga memoria, Jeremy Irons podría ser la más sorprendente, no por un escándalo público, sino porque su colaboración debería haber sido espectacular. Dos figuras de gran talento, con formación clásica, ambos venerados por su técnica e inteligencia. En teoría, era la combinación perfecta. En la práctica, fue un desastre silencioso. Para Streep, actuar era una excavación. Se adentraba en la esencia de cada personaje, buscando incansablemente el trauma, la verdad y la historia emocional. Cada detalle, por mínimo que fuera, importaba. La forma de caminar, la pronunciación de una vocal, la respiración antes de cada frase. Solía argumentar que un acento no es solo una interpretación, es biografía. Jeremy Irons, sin embargo, veía el arte de la actuación de otra manera. Para él, actuar era arquitectura, elegante, controlada y perfectamente esculpida. Abordaba los papeles como si fueran estatuas de mármol pulido, refinado, contenido y preciso. El caos emocional que Streep abrazaba con entusiasmo le parecía excesivo. Lo que comenzó como una diferencia artística se convirtió en algo mucho más frío. Un ensayo en particular se hizo tristemente célebre entre el equipo. Streep había estado perfeccionando meticulosamente el acento de su personaje, añadiendo matices culturales a cada frase. Irons escuchó, esperó y luego, supuestamente, comentó que su enfoque era muy técnico, cuestionando si al público le importaría más la emoción que la fonética. La sala se quedó helada al instante. Para Irons fue un comentario inofensivo. Para Streep fue un sacrilegio, un rechazo directo a la base misma de su proceso. Un miembro del equipo comentó después que se podía sentir físicamente el cambio en el ambiente. Streep no alzó la voz ni discutió, simplemente su actitud se endureció. Desde ese preciso instante se marcó la línea divisoria. Irons consideraba su exhaustivo proceso una indulgencia, mientras que Streep percibía su calculada contención como una falta de emoción. Sus escenas compartidas se transformaron en duelos, donde su fría indiferencia chocaba violentamente con la cruda vulnerabilidad de ella. Se mantenían a escasos centímetros de distancia, pronunciando diálogos que vibraban con una tensión hostil que el guión jamás requería. Los miembros del equipo comentaban en voz baja que jamás habían visto a dos actores tan cerca físicamente y a la vez tan distantes emocionalmente. Un ayudante de dirección lo describió a la perfección, afirmando que estaban en la misma escena, pero operando en dos mundos completamente distintos. Irons intentó mantener la diplomacia después. Años más tarde, cuando le preguntaron sobre su trabajo con Streep, respondió con una notable indiferencia, explicando que simplemente abordaban las cosas de manera diferente. Ella se centraba en su interior, mientras que él se proyectaba hacia el exterior. Streep fue mucho menos benévola, sin mencionarlo explícitamente. Comentó más tarde en una entrevista que algunos actores confunden trágicamente la contención con la profundidad y la quietud con la verdad. Todos sabían a quién se refería. Su relación nunca se recuperó. Si bien eran cordiales en público y educados en eventos de la industria, eran totalmente incompatibles. Ninguno de los dos buscó jamás una segunda colaboración, y los productores pronto se dieron cuenta de que proponer un proyecto que los involucrara a ambos era un ejercicio inútil. En definitiva, una vez disipadas estas tensiones celosamente guardadas, surge una profunda revelación.
Incluso la actriz más aclamada de su generación libró batallas silenciosas que alteraron el rumbo de su carrera de maneras que el público jamás presenció. 6 intérpretes, 6 historias y toda una vida de resentimientos tácitos finalmente salieron a la luz a los 76 años. ¿Cuál de estos conflictos ocultos de Hollywood te sorprendió más? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.